Vamos a tocar este tema. Aquí les traigo el contenido de esta conferencia, en donde vamos a hablar algunos aspectos de cáncer y envejecimiento, sobre la transición demográfica y cáncer, el rol de la evaluación geriátrica multidimensional, la fragilidad y cáncer, y algunas recomendaciones en las guías actuales. Entonces, para nosotros entender y dimensionar un poquito la complejidad de ese paciente adulto mayor que tiene un diagnóstico oncológico, tenemos que comprender que el envejecimiento es heterogéneo. Entonces, tenemos en esta diapositiva 3 modelos básicos de envejecimiento, en donde está un paciente que tiene una alta carga de patología y discapacidad. Adicionalmente está el paciente con un envejecimiento usual, es decir, que tiene enfermedades crónicas, pero que pueden estar controladas y tiene una baja carga de discapacidad. Y está el paciente fit, que es el paciente vigoroso, que tiene un envejecimiento activo o saludable. De ahí la importancia que nosotros tengamos claro una diferenciación desde un inicio sobre cuál paciente estamos haciendo el diagnóstico oncológico. Entonces, aquí vemos que esta evaluación en la parte geriátrica implica que nosotros podamos tener herramientas de definir cuál es la expectativa de vida funcional de ese paciente, qué reserva fisiológica tiene para, por decirlo así, aguantar los tratamientos que le vamos a plantear en conjunto con el equipo de cuidado paliativo y de oncología, el riesgo que tiene de polifarmacia y todo lo que deriva de ello, así como el riesgo de sus cargas de comorbilidad y descompensación de la comorbilidad, si hay presencia de síndromes geriátricos y cómo está su red primaria de apoyo. Entonces, fíjense que esta es la complejidad de ese paciente a la hora de tomar estas decisiones. Y entonces, ¿por qué es importante este tema y por qué es importante en un simposio de cuidado paliativo? Porque es que la mayoría de diagnósticos oncológicos en esta época, debido a la transición demográfica que tenemos, van a ser en personas mayores. Entonces, se espera que para el 2030 aproximadamente el 70% de los diagnósticos oncológicos se van a hacer en personas mayores. Y esto tiene muchísimas razones de ser, y básicamente es porque hay mayor duración de exposición a carcinógenos. Entonces, en la medida que tengamos gente más longeva que ha sobrevivido, por ejemplo, al riesgo cardiovascular, pues van a llegar a la 8ª, 9ª década de la vida con una exposición de mayor tiempo a carcinógenos. Y adicionalmente, el fenómeno de envejecimiento implica que haya activación de oncogenes, que haya supresión o inactivación de genes supresores tumorales, y que pues esto favorece ese nicho para que haya carcinogénesis. Entonces, aquí vemos la importancia que tiene en esta gráfica. Ustedes ven cómo vemos que en la medida que hay ese aumento de la población global, cómo sustancialmente a partir del 2010 aumenta esa población de mayores de edad, ¿sí? O de mayores, de personas mayores. Entonces, sabemos que la expectativa de vida a los 60 años aumentará de 20 años a 30 años entre el 2010 al 2030, es decir, que una persona que llega al 2030, que tiene 60 años, puede vivir 30 años más. Y de igual manera, en los países desarrollados, la expectativa en los mayores de 80 años aumentará de 9 a 11 años, es decir, que esa longevidad va a ser un fenómeno que nos va a afectar a nivel mundial. ¿Y por qué es importante esto? Precisamente aquí lo vemos en las estadísticas. Entonces, ¿por qué? Porque en hombres, en la medida que tengamos personas mayores, fíjense cómo se da ese punto de inflexión de las curvas a partir de los 60 años en los dos géneros, cómo puede aumentar el cáncer de próstata, colon, pulmón, urinario, recto, estómago, páncreas, y en mujeres, pues adicionales a esto, mama y ovario. Entonces, fíjense que hay un diagnóstico importante en este grupo de población. Y para el 2016 hasta el 60% de los nuevos diagnósticos en cáncer eran en personas mayores de 65 años. Entonces, digamos que lo importante aquí es saber cuál es la prevalencia de los problemas geriátricos en las personas que se les diagnostica cáncer. Entonces, aquí los vemos en esta tabla, que tienen ECOG deteriorado desde el inicio hasta un 20%, dependencia en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria,
comorbilidad grave, como enfermedades crónicas no controladas, depresión, deterioro cognitivo, alto riesgo de malnutrición, tienen una prevalencia muy alta. Entonces, y estos son factores determinantes en el pronóstico oncológico y terapéutico de estos pacientes, independiente del tipo de tumor y estadio que tengan. Entonces, de ahí es muy importante saber cómo los vamos a abordar. Y aquí tenemos un análisis recopilado de la literatura. Esto es como un resumen que se saca de 21 estudios, en donde vemos el impacto positivo de hacer una evaluación geriátrica multidimensional en estos pacientes, que está en la barra azul. Entonces, el impacto positivo de esa valoración en términos de definir riesgo de toxicidad farmacológica en tratamientos oncoespecíficos, en predecir mortalidad, en saber si se van a hospitalizar y cuánto tiempo de estancia hospitalaria van a tener, en calidad de vida, en dependencia física y en la parte de movilidad. Y aquí tenemos, digamos que cómo es esta herramienta de evaluación geriátrica multidimensional, que tiene varias aristas, como ustedes lo ven aquí, y casi que el problema a la cual se ha enfrentado el clínico que no tiene entrenamiento en geriatría es que desconoce por dónde empezar, qué hacer, no hay un buen entrenamiento en qué hacer con ese paciente adulto mayor, y aquí la idea es darles algunas herramientas básicas que nos pueden ayudar. Entonces, en general, el 50% de los pacientes mayores de 70 años con cáncer son vigorosos, es decir, que son personas que tienen una reserva funcional conservada en la cual pueden tener un pronóstico oncológico como si fuera una persona no mayor, ¿sí? Y no está supeditada a condiciones geriátricas. Y existen herramientas de evaluación de riesgo potencial de efectos adversos, tanto a tratamientos oncológicos, quirúrgicos como no quirúrgicos. Entonces, aquí la pregunta es cuáles son los dominios que debe incluir esa valoración geriátrica multidimensional, y aquí les traigo esta gráfica que es sacada de las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica. Entonces, fíjense todas las herramientas o las aristas que evalúa. Entonces, tenemos dominios como son comorbilidad, polifarmacia, el tema funcional, el desempeño físico, definir si hay sarcopenia, el estado cognitivo, el estado psicoafectivo, del cual vamos a hablar, pues va a haber una charla más adelante de esto, calidad de vida, estado social, predecir la expectativa de vida. Entonces, fíjense que esta evaluación más o menos en promedio, como ustedes lo ven ahí resaltado, se demora en 110 minutos aproximadamente, o sea que es de tiempo largo, necesita un entrenamiento especial para hacerlo y necesita un equipo, ¿sí? Por eso les traigo esta foto, porque ni el oncólogo ni el paliativista solo pueden hacer esto, y necesita un equipo interdisciplinario que incluya geriatría, que incluya enfermería, que incluya todo el equipo de fisioterapia, de nutrición, o sea, es un equipo interdisciplinario para nosotros lograr atender estos pacientes. ¿A quiénes se les debe realizar esta evaluación? Entonces, estas son recomendaciones del año pasado y dice que a todas las personas mayores de 65 años con cáncer deberían ir a una evaluación geriátrica multidimensional. Entonces, fíjense que estos son los objetivos principales. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a definir intervenciones que pueden ser futiles, ¿sí? Y aquí es muy importante porque si usted tiene un paciente, usted es oncólogo y está sentado en el consultorio con una persona mayor y tiene en su mente todo el plan terapéutico que le quiere dar, pero probablemente haya futilidad terapéutica por otras condiciones que tiene esa persona aparte del cáncer. Entonces, también es una herramienta costo efectiva para los sistemas. También podemos saber los tipos de tratamiento para los cuales se pueden beneficiar, también nos provee información sobre el pronóstico y riesgo de toxicidad y también digamos que elegir aquellos procedimientos que sean más apropiados para que tengan impacto en la calidad de vida de los pacientes, que básicamente es lo principal. Ahora, listo, sabemos que es importante, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué herramientas de evaluación pueden definir esos riesgos globales en las personas mayores? Hay muchas en la actualidad, pero les traje estas tres que son como las que están principalmente con mayor reporte en la literatura. Vamos a empezar por G8. G8 es una herramienta que se habla como de tamizaje de valoración geriátrica, es decir, se puede aplicar por personal
no geriatra o que no tenga entrenamiento en geriatría, y es un predictor de toxicidad por riesgo, de toxicidad por quimioterapia. Se demora 5 minutos en la aplicación, ustedes lo ven aquí, se llama G8 porque son 8 ítems que se evalúan. Si se puntúa menos de 14 puntos, es un paciente que está en riesgo y ese paciente debe ir a una evaluación complementaria. Entonces, tenemos muy buena sensibilidad, como ustedes lo ven aquí, para definir esos pacientes de riesgo potencial de toxicidad. Aquí tenemos el score CARC, quien es el gestor de esto es el doctor Ludovico Balducci, que hace inicialmente una aproximación en pacientes con neoplasias hematológicas adultos mayores. Entonces sabemos que se aplica en mayores de 65 años, la idea es hacerlo pre-quimioterapia, y el estudio inicial fue de 500 pacientes con una edad que fíjense que iba hasta los 91 años. Después de que él hizo su estudio inicial en cáncer hematológico, pasó a neoplasias sólidas y es un modelo predictivo de toxicidad grado 3 a 5, que pues es la toxicidad más severa. Esos son los ítems que incluye, también es de una fácil aplicación. Para ello hay que saber más o menos el plan que se le piensa dar de tratamiento al paciente. Entonces fíjense que también debe haber una comunicación directa del equipo, es decir, el geriatra, el paliativista y el oncólogo deben tener una comunicación directa para poder saber cuál va a ser el plan a tratar. Nos dice estos riesgos, si el paciente es de bajo riesgo, si es de riesgo intermedio o si es de alto riesgo. Y se dice que el peor pronóstico de estos pacientes en el subanálisis que él hace de este estudio inicial es a partir de un puntaje mayor de 8. Entonces en esos pacientes es que hay que tener mucha precaución. Y acá lo tenemos, entonces hay una herramienta de fácil aplicación, ustedes lo pueden buscar, está la página del score, simplemente meten todos los datos y a ustedes ya les bota la información de esa predicción del riesgo. Y este que es el score de CRASH, que hace parte del grupo Moffitt, que es en Tampa, Florida, y quien lo postula es el doctor Exterman con su grupo de trabajo, es quizás el más completo y más complejo de evaluar, porque ya les voy a mostrar, tiene una tabla de clasificación de los medicamentos oncológicos según el potencial de riesgo. Entonces, inicialmente fue evaluado en 518 pacientes, se puede pues en neoplasias hematológicas y no hematológicas, tiene en cuenta estas variables que ustedes ven aquí, y lo interesante de esto es la tabla que él denomina Chemotox, ¿sí? Esta, ustedes la ven acá, está actualizada ya al 2022, en donde incluye los nuevos tratamientos, y entonces lo clasifica a ustedes los que son de riesgo 0 en puntaje 1 y 2 dependiendo de la dosis. Entonces esto nos ayuda a clasificar los pacientes si son de bajo riesgo, mediano bajo, mediano alto o alto riesgo, tanto neoplasias sólidas como neoplasias hematológicas. Aquí tenemos entonces, hay diferentes, fíjense que casi que de todos hay links que son de fácil acceso, usted simplemente lo busca por internet, pone los ítems y ya le bota a usted la información del potencial riesgo que puede tener este paciente mayor. Entonces, luego vamos a esta parte que es tan interesante, quizás hay casi que todo un simposio que se podría hablar de fragilidad y cáncer, pero básicamente las herramientas importantes aquí para nosotros definir qué hacer con estos pacientes es definir ese potencial riesgo como les acabé de mencionar y definir si el paciente es frágil o no. ¿Y qué es la fragilidad? Aquí está resumida. Entonces, básicamente en el consenso de fragilidad nos dice que es un síndrome biológico multifactorial, se caracteriza porque hay una disminución de la reserva fisiológica que lleva a que el paciente o la persona tenga una menor capacidad de respuesta a un evento estresor, ¿sí? Entonces, no es una enfermedad, es una condición geriátrica. Y aquí vemos la importancia de esto, entonces fíjense que en toda la zona que tenemos verde es la capacidad de resiliencia o la reserva fisiológica. Esa reserva fisiológica se va deteriorando a medida que vamos envejeciendo y si llega a un punto de inflexión en el cual tenemos un diagnóstico de cáncer, pues obviamente esa pendiente de declive va a ser mayor, porque pues obviamente el cáncer lleva a que se agote esa reserva funcional y que cuando hagamos esa evaluación de fragilidad, si ustedes se fijan en la parte azulita que dice el objetivo del tratamiento de la fragilidad
es tratar de que esa curva de declive no sea tan pendiente, sino que se pueda horizontalizar un poco. Es decir, la fragilidad es tratable y es reversible, que es otro de los factores importantes. Entonces, de allí nos ayudaría a que si hacemos una intervención de la fragilidad, pues obviamente los desenlaces para los pacientes van a ser mucho mejores. Aquí tenemos ya, esta es la última diapositiva para terminar, las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica. Si usted tiene una persona mayor de 65 años y tiene un diagnóstico de cáncer, lo ideal es que vaya a una evaluación geriátrica multidimensional, en donde hay un equipo especializado para hacerlo. La recomendación que ellas nos dan es que se haga cálculo del CRASH o del CARC score para definir ese riesgo potencial del paciente, y que idealmente lo debe hacer un geriatra, una enfermera en entrenamiento de geriatría o de gerontología, y aquí vemos todo el potencial importante que tiene todo ese equipo interdisciplinario en geriatría. Una segunda elección, porque es que pues yo puedo estar en un hospital en donde no hay geriatría, ¿sí? O estamos el oncólogo y ya. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues finalmente hay estrategias y ellos dicen, mire, la segunda opción es que usted haga algo, ¿sí? No es que se quede sin hacer nada, simplemente usted puede aplicar un G8, puede hacer una escala subjetiva de valoración de fragilidad, que no necesita un entrenamiento como tal específico, para darle a usted ese tamizaje claro y en ese caso tratar de remitir al paciente a una especialidad que tenga entrenamiento para esa aproximación geriátrica. Entonces, estas son las conclusiones de la charla. Es muy importante que nosotros nos llevemos en la mente que la edad cronológica no excluye un tratamiento oncológico. Es decir, yo puedo tener 90 años, pero puedo tener un comportamiento biológico de 70, ¿sí? Y probablemente la respuesta al tratamiento va a ser como una persona de 70 años. Entonces, a ese paciente no se le debe negar la posibilidad de tener un tratamiento oncoespecífico si el equipo interdisciplinario lo define. No existe un método de evaluación o tamizaje único ideal para la evaluación del paciente geriátrico complejo, o sea, yo no voy a encontrar una sola escala, sino que va a haber una intervención pues muy integral. Las herramientas de tamización no reemplazan la valoración geriátrica, pero pueden ser recomendadas y se debe realizar en el escenario ideal, y es la recomendación de las sociedades actualmente, que los mayores de 65 años con cáncer deban ir a una evaluación geriátrica multidimensional. Muchas gracias.